a lo largo de los Proverbios, un programa dedicado a transmitir el mensaje de corrección a cada uno de nosotros como hijos de Dios, basado en ese libro tan maravilloso que nos ha dado la palabra de Dios. Este libro tiene como propósito el instruir en sabiduría y por lo mismo nos da muchos textos en los cuales el rey Salomón y otros escritores dieron su opinión y instruidos por el Espíritu Santo dieron corrección a cada uno de las personas que lo seguían en ese tiempo, y hasta el día de hoy sus escritos siguen siendo tan válidos como cuando se escribieron. El día de hoy estamos bajo el título No todo es sabiduría y estamos basados en el siguiente texto, Proverbios capítulo 1 versículo 6. Y la palabra de Dios se lee tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Nótese que en el texto que acabo de leer, el escritor, o sea, el rey Salomón, hace la diferencia entre las tres cosas: proverbio, ejemplo y adivinanza. El hecho de que Salomón se haya tomado el tiempo de hacer esta diferencia entre las tres expresiones es porque probablemente muchas personas de su tiempo malinterpretaban o confundían estas palabras, y a veces pensamos que todo es sabiduría o que todo es un conocimiento correcto. Un ejemplo de ellos pueden ser las fake news. Las famosas cadenas de WhatsApp podrían ser otro ejemplo, y muchas noticias falsas, eso significa fake news, noticia falsa, que se andan difundiendo por las redes sociales que corren a lo largo del mundo, y que muchas personas sin escrúpulos lo que hacen es hacer una nota presuntamente noticiaria y difundirla de una manera exponencial, y las personas por lo común como seres humanos estamos acostumbrados a buscar lo nuevo. ¿Qué nuevo hay? ¿Qué expresión da a entender o qué expresiones dan a conocer nuevo conocimiento, valga la redundancia? Y así mismo sucede con la sabiduría. Muchas veces confundimos la sabiduría con dichos de las personas, o a veces con expresiones que pueden ser parte del vulgo de un pueblo o de un grupo de personas. Pero no todo es sabiduría. No todo lo que se dice en el mundo se puede considerar como tal. Lo que es la sabiduría viene de términos explícitos, como por ejemplo sabiduría es un derivado del término saber o tener conocimiento. Y la sabiduría es aplicable a la vida de los seres humanos, pero en ocasiones hay personas que simplemente transfieren conocimientos comunes que no se pueden considerar sabiduría, porque por ejemplo hay ladrones o hay criminales, hay asesinos que tienen inteligencia, mucha inteligencia, pero la utilizan para lo malo. Hay personas que tienen habilidades, pero la utilizan solo para causar daño a los demás o para hacer cosas indebidas o ilegales. Tienen conocimiento y tienen mucha inteligencia, pero sabios no son, porque si lo fuesen, muy probablemente supieran que la finalidad de todo acto delictivo o de toda acción en contra de la voluntad de Dios termina muy pero muy mal, en algunas ocasiones hasta en la muerte. Por eso mismo no se le puede considerar una acción sabia. Y otra cosa también cabe recalcar, que no todo lo que dicen los sabios es sabio. ¿Cómo así? Hay ocasiones en que las personas más sabias, probablemente los que somos servidores del Señor, los que predicamos el Evangelio, muchas ocasiones decimos cosas que vienen por parte del Espíritu Santo, pero a veces hay predicadores o habemos predicadores que sin la intención de confundir a las personas decimos o damos a entender cosas que no son parte de la voluntad de Dios explícita, que al contrario en ocasiones son cosas que salen del corazón del que está exponiendo la palabra, pero no así
que sean totalmente consideradas como sabiduría. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener discernimiento para poder identificar cada una de estas características que mencionó el rey Salomón: proverbio, ejemplo y adivinanza. Como ya dijimos, no todo es sabiduría, así que por lo mismo, para no ser confundidos o engañados, tenemos que tener muy, pero muy en cuenta que tenemos que analizar todas las palabras, todo lo que viene a nuestra vida, tenemos que analizarlo, pero con un oído espiritual, porque si lo hacemos desde el oído carnal, las palabras suaves se endulzan el oído y es muy probable que tantas palabras suaves que vengan de distintos lados nos confundan, y a veces las palabras ásperas las rechazamos, pero muchas veces las palabras sabias vienen de una boca que lo menciona de una manera áspera, pero que al final sí son palabras sabias. Por eso muchas veces el ser humano se confunde, porque al oído le dicen muchas cosas. Al oído de una persona vienen palabras de elogio, vienen palabras de seducción, de propuestas indecentes o de grandes ofertas. Lo mismo sucede en el mercadeo, cuando a una persona se le seduce para comprar X o Y producto. Y de la misma manera, en ocasiones el diablo utiliza a personas para conducirnos por un mal camino. Nosotros a veces, creyendo en nuestra mente y en nuestro corazón que estas son palabras llenas de sabiduría, pero que al final no terminan en nada bueno, no terminan en nada que sea proveniente de la voluntad divina de nuestro Padre Celestial, y por lo mismo terminan llevándonos a un calabozo muy grande, a un lugar sin salida, porque escuchamos palabras de personas que no tenían escrúpulos, de personas que probablemente creían tener sabiduría, pero no tenían sabiduría en realidad. Dice la Biblia que el proverbio: en la boca de un tonto es más peligroso que una espada. Es como darle un cuchillo a un borracho. Y por lo mismo, porque se puede hacer daño a él mismo o puede hacer daño a los demás. Y hay muchas personas así, que tienen conocimiento y tienen proverbios, pero lo utilizan de una mala manera y confunden a las personas. Y lo tercero que podría tomarse en cuenta dentro de todo esto es que dice la Biblia: escudriñarlo todo y retener lo bueno. Desde ese versículo ya la palabra de Dios nos estaba advirtiendo que vendrían una gran cantidad de conocimientos, vendrían una gran cantidad de propuestas, vendrían una gran cantidad de opciones, pero de entre todas esas opciones y propuestas nosotros tendríamos que elegir la correcta. De entre toda la información que se nos da, nosotros tendríamos que escoger la que es correcta, porque en el mundo se dice que hay varias corrientes. A unos dicen que Dios existe, pero lo creen de una manera muy probablemente errada. Otros dicen que Dios no existe, y estamos los que predicamos el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación. Y usted puede escoger entre las tantas doctrinas que se predican a lo largo del mundo, o incluso se puede volver un agnóstico, un ateo prominente. Pero como dice la palabra, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y es ahí cuando entra la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, para entender que no toda la doctrina que se predica en el mundo viene de parte de Dios. Como hay muchas corrientes y personas que dicen hoy en día que todas las religiones conducen a Dios, sería como decir que todas las carreteras de un país conducen a la capital. No, claro que no. Hay carreteras que conducen a las costas o a las zonas del interior de ese país. No todas las carreteras conducen al mismo lugar, y por lo mismo no todas las religiones, iglesias, denominaciones conducen a Dios. Pero está en su mente y en su corazón tomar la sabiduría del Espíritu Santo para discernir entre lo que es lo malo y lo bueno, lo correcto y lo incorrecto. Y así es como lograremos vivir un evangelio con mayor sabiduría y con mayor eficiencia. Por lo mismo, hay que poder escuchar a los sabios, a los inteligentes,
para poder discernir entre la sabiduría, entre lo que son consejos, ejemplos o lo que son adivinanzas, y poder clasificarlas y poder poner a cada uno de esos detalles en su lugar. Por lo mismo también hay que pedirle a nuestro Dios y Padre Celestial que utilice al Espíritu Santo para guiarnos en el camino de la corrección, para guiarnos en el camino del bien y para asimismo conducirnos a la vida eterna que nos ofrece nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Leamos siempre la Biblia, leamos siempre la palabra de Dios, instruyámonos y vivamos en oración para así también poder llevar una vida recta ante los ojos de Dios. Que el Señor les bendiga.